Esa es la razón. Porque si no venían, no hacían la primera comunión allí. ¿Sí o no? Sí. Es que yo no tengo 2 años ahí. Bien, entonces, queremos brindarles a ustedes una experiencia diferente. A ver, ¿quién ha asistido en otra oportunidad a un encuentro como este? No vale los de la primera comunión del año pasado, sino otro encuentro. Por allá. ¿Del matrimonio? Flora. ¿Quién más? Carmen, Jorge, Celia, Hugo, Tapis, por allá. Albino. Según entiendo, y Polonia también, según entiendo, la mayoría no había asistido anteriormente a un encuentro como este, ¿cierto o falso? Bueno, pues yo tengo la obligación de decirles que aquí hoy van a hacer muchas cosas. Una de ellas va a ser aprender, por supuesto, porque todos aprendemos todos los días. Sí, está clarísimo eso, ¿verdad? También van a aplaudir, como ya lo hicieron, también van a cantar, como intentamos que lo hicieran. Esperamos que la próxima vez canten más fuerte. También van a hacer el ridículo. ¿Sabían eso? Sí. Sí. Ella ya sabe cómo se hace la cosa. No, mentira, eso es ridículo. Pero sí, vamos a despertar el niño que tenemos dentro. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Desde ya tengo que pedirles encarecidamente que presten mucha atención a todo lo que vamos a hacer, a todo lo que vamos a decir, porque al final de la jornada, es decir, a eso de las 12:30 del mediodía, vamos a tener una actividad en la que ustedes van a tener que florecer o expresar toda la creatividad que puedan tener ustedes. Les adelanto que vayan mirando entre sus compañeros, vayan conociéndose y vayan fijándose el que habla más, el que es más, que no sé decir muchas cosas en lo mexicano. Y ustedes no lo van a entender, ¿verdad? ¿Cómo se diría que alguien así, salido? Espontáneo. 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 No, extrovertido. O extrovertido. Que es más participativo. ¿Me oye, verdad? Sí. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, me imagino que están sentados por esposa y esposo, ¿cierto? La mayoría, ¿no? Bueno, entonces no lo vamos a hacer con el que está al lado, lo vamos a hacer con el que tenemos detrás. Vayan soltando cosas, cartera, bolsos, esas cosas. No, ni vaya. A bailar, mínimo. Si que pongan al lado, abajo, no sé. Ustedes ven cómo hacen. Agarren a la persona que tienen al lado si no la conocen. Si la conocen, entonces busquen otra. Alguien que no conozcan. Y dile de dónde viene, cuántos años tiene, todo. ¿Conocen todo? No hay problema. Sí. ¿Dónde está el micrófono? A ver, agarra. Ahora agarra. Eres esposo de Connie. Y a él tampoco eres esposo de él, ¿verdad? ¿Y la conoces? ¿Una Santiagoyo? ¿No lo padrino? No, agarra los niños, no lo conocen. A ver, agarren a alguien, pues. Vamos. Siéntense al lado de alguien. Levántense. Soltarnos. Porque durante el transcurso del día, como les dije, la idea es que nosotros podamos experimentar. Y para experimentar es importante que no tengamos ruido. Para experimentar es importantísimo que yo pueda estar abierto. Que trate en la medida de lo posible de no tener vergüenza. Yo sé de lo que es vergüenza, porque a mí me da pena todo. Menos mal que no está mi mamá aquí, porque dice lo contrario. Pero cuando nosotros tenemos mucha vergüenza y nos dejamos llevar por la vergüenza, entonces nos perdemos de experiencias muy grandes, experiencias maravillosas que probablemente pueden ser experiencias importantísimas para nuestra vida. Entonces, lo primero, como decía el Padre Sergio al inicio, que tenemos que hacer es abrirnos a Dios que quiere algo con nosotros en este día. Mi
Mi objetivo es que el objetivo de ustedes no sea que el niño haga la primera comunión. Yo sé que si ustedes no venían, el niño no hacía la primera comunión y por eso vinieron. Eso es lo sé. Pero como Dios actúa de manera insondable, ¿se entiende? Es decir, manera que no entendemos, que no comprendemos. Entonces Dios utiliza esas motivaciones que probablemente no son correctas para llamarnos la atención y decirnos algo o regalarnos algo. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace esa gente aquí? Yo con tanto trabajo que tengo en mi casa, tantas cosas que tengo que hacer, y esta gente se la pasa buscando la manera de que yo venga a la iglesia, como si no tuviera nada que hacer, ¿sí o no? A veces parece eso, y a veces así. Sí. Los catequistas, los agentes, los agentes de pastoral, los misioneros, parece que no tuvieran nada que hacer con su vida, ¿verdad? Se la pasan metidos en la iglesia todos los días casi, cuando mucho todos los domingos. Imagínate tú el domingo que uno tiene para lavar la ropa, ¿verdad? Para ir por la despensa, para compartir con la familia, y entonces vienen y me dicen tengo que ir a la iglesia, qué fastidio, ¿sí o no? ¿Por qué será eso? Fíjate tú, los catequistas, los curas, que parece que ¿Puedo hablar feo? ¿Me da permiso? Sí. ¿Qué es eso de que no se casa? ¿Qué es eso? ¿A ustedes les parece eso como raro? ¿Sí o no? ¿Tan bueno que es aquello? ¿Sí o no? ¿No? Así que no. ¿No, Carlos? ¿Qué es eso, Carlos? No digas eso aquí en público. ¿Por qué? ¿Por qué existe tanta gente? ¿Por qué existe tanta gente que se empeña en que nosotros vayamos a la iglesia? ¿Por qué existe tanta gente que deja de lado montones de cosas en su vida? Trabajos, incluso familia, en el caso de los sacerdotes religiosos y religiosos. ¿Por qué existe tanta gente que además a lo largo de la historia, no de hace 2 años o 3, sino a lo largo de toda la historia, tanta gente que ha renunciado a cosas para estar metido en la iglesia? Además, a veces la iglesia es aburridísima, ¿sí o no? ¿Sí? Sean sinceros. Hay iglesias aburridísimas, ¿sí o no? Yo lo he escuchado diciendo eso. Que el padre fulano tal, o que el padre este no, o que él sí me gusta, o que este sí. Pero aún así, aunque seamos aburridos nosotros, siempre hay por lo menos 3 viejitas que tienen ahí dando la vida por ese cura, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto o falso? Ustedes dirán que la viejita no tiene nada que hacer con su vida, ya hizo todo lo que iba a hacer, bueno, no le queda nada más que meterse en la iglesia. ¿Sí o no? Lo piensen. Sean sinceros que sí lo piensen. Pero no es así. Fíjense que no es así. Hay una razón mucho más profunda. Hay una motivación mucho más profunda. Y es precisamente que cada una de esas personas, fíjense, por ahí tenemos allá un par de esposos que dejaron de ir a hacer la despensa, dejaron de ir a lavar la ropa y se vinieron para acá para ustedes. Ustedes, si no venían, el muchacho no hacía la primera comunión, pero ellos no tienen un libro de catecismo. Y aquí están. Las catequistas que están allá afuera, las que ministraron, ellas tampoco tienen niños en la primera comunión, así que ellas vinieron simplemente porque quisieron. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hoy, en el 2017, en pleno siglo XXI, donde manda el reggaetón, cómo es posible que haya gente que sigue yendo a la iglesia? A ver, Anel, ¿qué dices tú? ¿Por qué crees tú que pasa eso? No sabe Anel. ¿Cuándo? Por su fe. Guille, ¿qué opinas? Muy bien, digo palabra clave. Hay alguien que los motiva. No algo, sino alguien, persona. ¿Sí? Una persona que cuando te conoces, o cuando mejor dicho, cuando tú lo conoces, realmente conocer, esa persona transforma tu vida por completo. Tan es así que tu vida no es la misma
desde el día en que lo conoces. Por eso, por ejemplo, el padre Sergio, ¿hace cuántos años ya? ¿Cuántos años? No, 10 de formación. 10 más. 15. No me preocupo cuánto tiene ahora, ¿verdad? No, sí, por ser mujer. ¿Cuánto tiene ahora? Desde los 15, 42 de sacar cuenta. ¿Cuántos años tiene? Desde los 15 hasta los... No. Desde los 15, los 42, ¿cuántos años son? 17. 27. Imagínense. Hace 27 años, el padre Sergio decidió, o mejor dicho, comenzó una aventura en la que tenía que renunciar a una familia, en la que tenía que renunciar, bueno, a una familia, quiero decir, a una esposa y a unos hijos, no, tiene su familia. Y ahora todos ustedes son su familia. Y todo eso fue porque conoció a esa persona. Y yo estoy seguro, claro, que esto no es una entrevista para el padre Sergio, ¿no? Pero si yo le pregunto a él cómo era su vida antes y después de conocer a Jesús, él me va a decir totalmente distinto. No se lo pregunto por si acaso me dice otra cosa. Como yo necesito que me diga esto, pues yo digo, ¿se entiende esto? ¿Seguro? Entonces, nos hicimos la pregunta y ya tenemos la respuesta. La respuesta es: ¿han conocido a alguien? ¿Han conocido a alguien que además no solamente ha cambiado su vida, sino que además le ha dado sentido a la vida? Le ha dado sentido a su vida. ¿Qué significa, Porfirio, para ti el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Son preguntas difíciles, ¿verdad? Que uno a veces no sabe responder, ¿cierto? Pero ¿por qué no sabe responder? Porque no se las pregunta. Porque no pensamos en eso. Angélica, ¿qué es el sentido de la vida para ti? ¿Cómo lo puedes explicar? Luis. Motivación, es una palabra importante. El sentido de la vida es facilito, y esto es lo primero que vamos a aprender hoy. ¿Por qué Carajo. ¿Por qué razón, vives? ¿Para qué vives? ¿Por qué te despiertas todos los días? ¿Por qué sales a trabajar en un trabajo que no te gusta? Ojalá le guste su trabajo, me encanta el trabajo. Pero hay muchos que no les gusta, ¿sí o no? Y aún así salir a trabajar. ¿Por qué sales todos los días a calarte el tráfico? Yo salí de mi casa a las 7:15 de la mañana, madrugada. Hola. Aquí nos están saboteando. Salí de mi casa a las 7:15 de la madrugada y llegué aquí que como a las 8:30, ¿no? 8:25, imagínate. Y yo vivo a 10 minutos de aquí. Hay un tráfico terrible. Pero yo igual vine porque este es el sentido de mi vida. Esto es por lo que yo vivo, por lo que yo existo. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué y para qué vives? ¿Tú te has preguntado alguna vez, por ejemplo, a ver, alguien que no le haya preguntado a Nelly, ¿por qué te despiertas todos los días? ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué vives? Lo que sea. ¿Por amor a quién? A ti y a tus hijos. Puede ser una pregunta difícil. Es una suposición, ¿no? Y igual te la voy a hacer. ¿Cómo se llaman tus hijos? Yani y Yael. Eli, ¿tú sabes que Yani y Yael pueden dejar? En cualquier momento. ¿Sabes? La gente se muere, ¿sí sabía? Sí. ¿Sí o no? Y los niños también se mueren. Y cuida a tus hijos, por supuesto, ¿no? Pero si sabes que la gente se muere, eso no es ninguna sorpresa. Y hay niños que se mueren, ¿sí? ¿También eso? De 2, de 3, de 5, de 15, se mueren los niños. Si yo, por ejemplo, digo, con toda la razón, mis hijos son mi vida, la luz de mis ojos, y Dios no lo quiera, en algún momento uno de mis hijos falta, o los dos. Yo tengo una amiga, una señora, me voy a poner un poco triste, ¿no? Después me lo permiten. Le secuestraron y le mataron a sus 2 hijos. Sus 2 hijos, 2. O sea, no tienen hijos ya.
entonces tiene sentido su vida. Ya no tiene sentido su vida. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿por qué? Pues si se le mataron sus hijos. Y yo estoy seguro de que también, si yo le preguntaba cuál era el sentido de tu vida, ella me iba a decir mis hijos. Incluso mi mamá, si le pregunto, me dice mis hijos. Pero ¿y si los hijos se van? Ok, no vamos a poner tan dramáticos. No se mueren, pues, pero se van del país, como yo, que me vine para acá. Se van del país a trabajar y los ves una vez cada 3 años, o 4, o 5. Y entonces, si ya no tienes a tu hijo aquí, ¿por qué te despiertas? Entonces, el sentido de nuestra vida no puede ser algo de esta tierra, porque si el sentido de tu vida es tu esposo, cada vez son menos los esposos que son el sentido de la vida de alguien, ¿no? Pero supongamos que todavía existen por ahí algunos que otros matrimonios que vivan para su esposo. También se muere el esposo, ¿sí o no? Sí. Y a veces, ¿cómo que no? ¿Quién dijo que no? Sí se muere. Y la esposa también se muere. Mucho tiempo, pero depende. Hay algunos que no esperan tanto. Pero se mueren, ¿sí o no? Y Sí. cuando se mueren, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces el sentido de la vida no puede ser algo de este mundo. No puede ser algo terrenal, ¿cierto o falso? Para hacerles más fácil y más corto el asunto. El sentido de la vida es... ¿Cómo? Muy bien, puede ser, por ahí va. El sentido de la vida es la razón por la cual existes. El sentido de la vida es para qué has venido al mundo. El sentido de la vida es por qué alguien en algún momento te creó. O Juan le mandó una carta a su mamá y a su papá para que le dijera: mamá, papá, por favor, yo quiero nacer. ¿Hiciste eso? Elizabeth, ¿tú hiciste eso? Le mandaste una carta a tu padre para que nacieras. Nadie hizo eso aquí, ¿cierto o falso? ¿Por qué nacimos? Porque a Dios le dio la regalada gana, por eso. Y no me vengan con el cuento de que mi mamá y mi papá se amaban mucho. Y ellos tuvieron el fruto de su amor. Mentira. Porque hay montones de hombres y mujeres que se aman mucho, quieren tener hijos y no pueden. O hay montones de mujeres que tienen hijos y los abandonan. O hay montones de papás que salen embarazados y matan al niño antes de nacer. ¿Sí o no? Entonces no es ese cuento del amor de mis padres, no. Es porque a Dios le dio la gana de que tú nacieras. Entonces el sentido de la vida es el que te dio la vida. ¿Y para qué te la dio? ¿Para qué viniste al mundo? Porque esto no es un secreto para nadie, pero todos ustedes saben cómo se hacen los bebés, ¿sí? Y saben qué pasa por dentro, ¿verdad? Y saben qué pasa por dentro cuando se está haciendo, bueno, después que se hace el bebé. Pasa después, no hay que comer. Pero hay millones, ¿sí sabían, no? Esto es biología de primaria, creo, o de secundaria. Millones de espermatozoides. Bueno, no dice grosería, ¿verdad? No, eso es biología. Millones de espermatozoides que intentan fecundar un óvulo. Millones, sí sabían eso, ¿cierto? Millones. Y solamente uno lo fecundó. A menos que sea gemelo. Para que sea gemelo, ¿no? No. Solamente uno lo fecundó. Dime tú si eso no es un milagro. Porque además, tú, independiente de eso, ¿o sí? Yo pienso que sí. Ella se acuerda. Entonces, el sentido de la vida es precisamente eso para lo cual Dios te ha creado. Y atención, porque aquí ahora sí vamos a entrar en tema, todo esto es una introducción. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué me creó Dios? A ver, vamos a hacer preguntas por allá atrás. Emilio, ¿te puedo preguntar algo? Qué bueno, porque igual lo iba a hacer. Emilio, tú eres papá. Me imagino que un papá muy bueno, porque si no, no estuvieras aquí, hablando de todo esto.
Dios sabía que tú ibas a ser un padre excelente. Sí sabía que Dios sabe todo, ¿verdad? Pasado, presente, futuro, todo lo sabe Dios. ¿Ok? Dios sabía que tú ibas a ser un padre excelente, por eso te creo. Sabía que ibas a ser una persona maravillosa, que nunca iba a cometer errores y por eso te creo. ¿Es así? ¿Sí? Dios sí lo sabía, que ibas a ser una persona maravillosa, sin errores. No, pues errores sí los voy a tener, soy humano. Ok. Y entonces Dios te creó sabiendo que te ibas a equivocar. ¿Sí? Dios no, entonces Dios es masoquista. ¿No? ¿Cómo? El libre albedrío. Dios nos creó libre. Sí, así es. Pero Él nos dio libertad sabiendo que le íbamos a usar para el mal, ¿sí o no? Es decir, por ejemplo, Dios sabía que Osama Bin Laden fue el que tuvo las Torres Gemelas, ¿no? Dios sabía que Osama Bin Laden en su libertad iba a planear el atentado contra las Torres Gemelas, ¿sí o no? Sí lo sabía, porque si no, no es Dios. Y aún así lo creó. ¿Cómo es eso? Dios entonces quería que se cayeran las Torres Gemelas. ¿No? Y entonces, pero Él creó a Bin Laden. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y entonces? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la explicación para eso? ¿Cómo llevemos la vida? A ver, Angélica, ¿no quieres decir algo? Perdón, por favor. Ok. Muy bien, muy bien. Dios nos creó, dice Angélica, para buscarlo. Les voy a decir, Dios nos creó porque Él nos gana. Por eso. Porque es amor. Y porque el amor no existe si no hay alguien que se ama. ¿Sí o no? Aunque Dios no necesita de nosotros para amarnos. Pero ahí radica su generosidad. Ahí radica la grandeza de su amor. Aún cuando no nos necesitaba para amar a alguien, ¿sí? Aún cuando no necesitaba de nada ni de nadie, porque no, Dios no necesita de nada ni de nadie, ¿sí o no? Aún así nos creó. ¿Por qué? Para amarnos, para estar con Él. ¿O no? ¿Han escuchado alguna vez el relato del Génesis, que es un relato bíblico que explica la creación del mundo? ¿Sí? Dios le dio a Adán y Eva, ¿qué cosa? Poder sobre todo lo creado. Les dio la oportunidad de vivir en la creación de Dios y además de dominarla, de dirigirla, de gobernarla, toda la creación. Y lo hizo ¿por qué? Por amor, solo por eso, con la intención de que pudieran vivir junto a Él, como decía más o menos Angélica. ¿Se entiende esto? Vivir junto a Él para recibir todo lo que hay en Él, que es sobre todo amor. El Salmo número 100 dice: tú nos hiciste y somos tuyos. Es decir, Salmo número 100, versículo 13, por si acaso alguien quiere anotarlo por ahí. Dice: Él nos hizo y somos suyos. Es decir, somos de Dios, vivimos para Dios, porque es nuestro creador. Y cuando tu hijo ya no esté, por la razón que sea, ¿quién te queda? Dios. Cuando tu esposo se muera primero que tú, o tu esposa se muera primero que tú, ¿quién te queda? Dios. Cuando no tienes trabajo, ¿qué te queda? Dios. Cuando se destruye tu familia, que les vamos a hablar porque se destruye la familia, pero si tu familia se llega a destruir, ¿qué te queda? Dios. Lo único que no se muda, lo único que no cambia, lo único que nunca se va de tu vida es Dios. Pero aún así, nosotros no lo entendemos. Aún así, a nosotros nos cuesta aceptar eso.
Por la razón que sea, porque no me lo enseñaron, porque se me olvida, porque me parece fastidioso, por la razón que sea, nos cuesta, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo me queda? Media hora, incluyendo los minutos. Nosotros nos cuesta mucho comprender eso. ¿Por qué? Porque creemos, atención con esto, que esta es la parte importante de este asunto, ¿sí? Creemos que estar con Dios, cuidado, creemos que amar a Dios, que seguir a Dios, que creerle a Dios es estar metido en la iglesia todos los días. Y no es así. ¿Les puedo contar un secreto? ¿Qué? Hay gente, existimos, pero uno dice existimos porque la humildad no me llama, pero yo puedo caer en eso. Recen por mí. Existimos personas que vivimos en la iglesia todos los días. ¿Sabes? Todos los días. Que damos catequesis, que vamos a misa, que comulgamos, que nos confesamos. Hacemos todo lo que la iglesia dice. ¿Y saben qué? No conocemos a Dios. Aquí, obispos, monjas, y dedican su vida a la iglesia y no conocen a Dios. ¿Sabían eso? Sí. Pero ¿qué queda para los demás? ¿Sí o no? Entonces, estar con Dios, amar a Dios, vivir en Dios, no tiene nada que ver con ir a la iglesia. Es al revés. Es al revés. Ir a la iglesia es la consecuencia de haber conocido a Dios. ¿Sí? Cuando yo conozco a Dios y conozco que me ama infinitamente, cuando conozco que me creó y que me creó para estar con Él, entonces yo comienzo a buscar lo que Él tiene para mí. Cuando Adán y Eva, me perdonan las damas a las cuales quiero mucho, pero Eva, la que metió la puya ahí, ¿sí sabían eso, verdad? No. No lo sabían, o sea, sí fue Eva, sí lo sabían. Fue Eva, serpiente. Porque la serpiente le dijo, pero es que Dios le dijo que no comieras de ese árbol, porque Él sabe que si tú comes de ese árbol, vas a ser como Él. Él lo que es un envidioso, que no quiere compartir sus cosas, eso le dijo la serpiente. Y Eva, tonta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Agarró todo lo que le dijo Dios. Vaya. Y eso se lo ¿sí o no? Ya esta vez no es solamente Eva, porque Adán pudo haberle dicho, no Eva, no hagas eso, porque Dios nos dijo esto, esto y esto, y nosotros amamos a Dios, pero no lo hizo, es muy... Muchacho, no lo hizo, sino que siguió a la boca y fueron, ¡pah!, se comieron la canción. ¿Ven? Pues ustedes dirán, pues ese cuento es muy bonito, pues eso pasa todos los días. Dios no te dice que seas fiel a tu esposa, ¿sí o no? Pero llega otra ahí como la serpiente, venga, pero no importa, pero vamos a darle, pero no hay nada más, pero ella no se va a enterar. Quien no ve como el que no sabe como el que no ve, y ¡pam!, no cae, ¿sí o no? Exactamente lo mismo que hace Eva, ¿y eso pasa? Entonces, por ejemplo, te dicen, tienes que respetar la vida. Y si no fuiste lo suficientemente responsable como para acostarte con alguien en su momento debido, ahora tienes que ser responsable con el fruto de esa relación y no puedes matar niños que no han nacido y que no tienen la culpa. Eso dice Dios, ¿sí o no? Pero llega otro y dice, no, tus estudios, tu familia, tu juventud, ¿cómo vas a dañar tu futuro? Quizás matan al niñito que tiene la culpa. ¿Sí o no? Pues eso pasa ahorita. Exactamente igual que con Adán y Eva. Exactamente igual. ¿Cómo se llama eso? Sí, claro. Pero en general todos. Cada vez que desobedecemos a Dios por seguir nuestros instintos, sin importarnos lo que Él tiene para nosotros. ¿Cómo se llama? Pecado. ¿Por qué lo dijeron? Pecado. Ese es el pecado. Eso es. Entonces, Dios nos quiere recordar en esta mañana, nos quiere recordar qué es lo que realmente significa vivir con Él, estar con Él.
amarlo a Él, escucharlo a Él. ¿Qué significa eso? Ya les dije que no era estar en la iglesia todos los días, ¿sí? Aunque si después que tú conoces a Dios, tú sientes la necesidad de buscarlo en su iglesia, pues entonces bienvenidos a esta es la casa de todos, ¿sí o no? Pero no porque si no voy, entonces el niño no hace la primera comunión, porque está viniendo obligado y no hay peor ofensa para alguien que le des algo porque te obliga. ¿No te parece? Emilio, no, ya Emilio no tiene nombre, ¿cómo le llaman? Rocío, tú tienes esposo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si mañana te dicen, Rocío, yo, mi esposo, estuve contigo, me casé contigo, tuve hijos contigo, vivo contigo porque me han obligado todo el tiempo? Porque si no lo hacía, no me iban a dar, qué sé yo, herencia, lo que sea. Y por eso yo me casé contigo. ¿Cómo te sentirías? Mal. ¿Por qué? Y utilizada, ¿sí o no? Bueno, imagínense cómo se siente Dios. Cuando todos, como en Cambote, dijeron, sí, porque si no el niño no hace la primera comunión, por eso vine. Lo que dijo una trampa, ¿sí o no? Dios no se merece que nosotros estemos con Él por obligación. ¿O sí? Pana, nosotros somos panas, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Por qué pana aquí? Guapi, ¿no? Ok. Te dio la vida, te dio a tus hijos, te dio a tu familia, te dio la capacidad de respirar, te dio la fuerza para trabajar, te dio la casa donde vives, aunque sea rentada, no importa, aunque vivas arrimado, tú tienes un techo, ¿sí o no? Todo eso te lo dio. Y nosotros le vamos a pagar yendo a la iglesia obligados. No, no vayas, no vayas, no vayas obligado. Dios no se merece eso. Además que es al revés, como les decía al inicio, es completamente al revés, estamos haciendo las cosas al revés. A la iglesia se va porque ya conocí a Jesús, porque ya conocí a Dios y tengo la necesidad de saber más de Él, de querer más de Él, de buscar más de Él. Y ahí hay una cuerda de locos que dicen que hablan de Él y que lo conocen, entonces yo tengo que ir allá. ¿Sí o no? Por eso se va a la iglesia, no al revés. Y la relación con Dios, eso de vivir para Dios, pasa precisamente por el regalo que Él nos dio para estar con Él. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos dio para estar con Él? Además de la vida, por supuesto. Sí, pero antes de los sacramentos, o sea, los sacramentos existen por ese regalo del que estoy hablando ahorita. 5 minutos, ¿ok? Los sacramentos existen por ese regalo del que estoy hablando ahorita. No. ¿Cómo? No. Eso minuto. Por el amor que nos tuvo Cristo y enseñarnos a perdonar y amar a nuestros semejantes. Jesús. Muy bien. Jesús es el regalo que Dios nos dio, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de que le damos la espalda, a pesar de que venimos obligados. Él nos dio el regalo de su Hijo, es decir, el mismo, hecho carne y hueso como nosotros, mostrándonos con acciones que nosotros podemos hacer cómo estar con Él, cómo orar, cómo hablar, cómo amar, cómo perdonar, cómo reconciliarnos, cómo hacer todo lo que hacemos en la vida. Jesús nos lo mostró precisamente para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de ser como Dios quiere que seamos. Entonces nuestra relación con Dios, nuestra vida en Dios debe pasar necesariamente por Jesús. Debe pasar necesariamente por la persona de Cristo, que es una persona que hoy te ha traído aquí, es una persona que hoy quiere darte un mensaje, es una persona que hoy quiere darte una
llamada de atención y quiere rescatarte. ¿De qué quiere rescatarte? Pues ya eso es cuestión tuya, eso no lo puedo saber yo. Pero lo cierto es que quiere hacerte regresar al camino de donde nunca ninguno de nosotros debe salir, que es el camino de Dios para el cual fuimos creados. Esta mañana, durante todos los momentos que vamos a vivir, nuestra intención es que cada uno de ustedes redescubra, recuerde eso que hay en tu corazón desde el día de tu nacimiento y antes del día de tu nacimiento, que es obra de Dios. ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué Dios se empeña en estar contigo? ¿Y cómo podemos tener una verdadera relación con Jesús? Lupita, por favor. Lupita está con nosotros porque yo todo esto que les acabo de decir no es más que una mera introducción para despertarlos un poquito, aunque no lo logré con todos. Pero yo creo que ella sí puede. Pero ahora Lupita les va a hablar con conocimiento de cada